con un nuevo personaje, con un nuevo invitado, que sé que les va a gustar a muchos y que también les va a causar iras a otros, porque esto es lo de la política, ¿no? La política es así, la política te trae adeptos y te trae desafectos también, ¿no? Y considero de que estando en un país, gracias a Dios, todavía libre y democrático, podemos pensar que siguiendo una corriente política y respetando lo que piensa el otro, pues bueno, construiremos una mejor democracia, ¿no? El respeto sobre todas las cosas. Y bueno, ustedes saben que este programa es un programa estrictamente abierto. Aquí hablamos de todo. Hablamos de fútbol, hablamos de política, hablamos de sociedad, hablamos de todo. Nos encanta hablar de todo y por eso tenemos el rating que gracias a Dios tenemos. Ya la entrevista con Jorge Yunda, que la tuvimos hace unos 15 días atrás, tiene un montón de reproducciones. La entrevista con Jean-Pierre Michelet, la de Abdalá Bucaram, me dice que está dando harta reproducción con el señor Oscar Enríquez. Así que han pasado grandes personajes de la política, insisto, con cariños, con rechazos, pero lo importante es que los tenemos acá para poder conocer mucho del lado humano, bastante del lado político, pero sobre todas las cosas, creo yo, aprovechar ese enfoque y ese espacio que tenemos para que la gente conozca ciertas cosas que no conoce, no del candidato, no del político, sino de la persona. Así que yo quiero dar la más cordial de las bienvenidas a Luisa González, es nuestra invitada del día de hoy, es presidenta de la Revolución Ciudadana a nivel nacional, ex candidata presidencial en los comicios del año hasta del año anterior. No sabemos si es que va a repetir papeleta en esta nueva elección, en esta nueva ley del 2025. Le vamos a preguntar. Hay muchas cosas, la verdad. Mira que no, yo nunca llego con apuntes, nunca llego yo con datos a las entrevistas. Intento todo tenerlo acá en la cabeza como para no ofuscarme ni estresarme tanto, porque a veces tengo tantas preguntas anotadas que no termino preguntando todo lo que tengo. Así que siempre intento desarrollar la entrevista y la conversación de acuerdo a los momentos en los que se va enfocando precisamente la misma. Yo quiero invitarte, Luisa, precisamente a que seas parte de nuestro programa y agradecerte muy gentilmente por haber aceptado la invitación. Me decía el productor que desde hace décadas atrás quería una entrevista con Luisa hasta antes de que la conozcan políticamente y no se pudo, pero hoy ya la tenemos a la presidenta de la Revolución Ciudadana. Luisa, un gusto saludarte, gracias, bienvenida y no se pudo. Te mira toda la provincia del Tungurahua, toda la provincia del Chimborazo, el centro del país y el mundo entero, porque nuestra señal se va de aquí para todas las partes del planeta. Querida Luisa, ¿cómo te va? Un gusto saludarte, bienvenida al Cabezazo TV. Qué gusto, Sebastián. Un saludo y un saludo también a toda nuestra gente de la Sierra Centro y bueno, del mundo entero, porque esto se transmite por las redes sociales. Bueno, cuando me dijeron el programa se llama El Cabezazo, dije, uy, ¿esto qué es? Golpes, cabezazo. Bueno, de hecho, el programa tiene ese matiz desde muchos años atrás, porque el programa a ver, el Cabezazo es un programa deportivo radial y el canal, lógicamente, la página empezó siendo un tanto deportiva y después le dimos un matiz ya de entretenimiento deportivo. Y cuando hacemos las entrevistas, las hacemos no solamente con personajes deportivos, sino ya de toda índole. Así que hoy tenemos alfombra roja para recibirte, querida Luisa, y otra vez quiero agradecerte por eso. Muchísimas gracias, ¿no? Yo encantada de estar aquí. Vamos a ver la pregunta de cajón por la que lo que comentaste hace un momento, ¿no? Si voy a ser o no candidata, pues, A ver, vamos, bueno, ¿sí o no? bueno, esa es la pregunta que me hacen en todo lado, incluida en mi casa, Sí. incluyendo mi casa, ¿no? Así que ustedes no saben, pues yo tampoco. No te creo, todavía no tienes nada decidido. No, no, bueno, bueno, fíjate, la Revolución Ciudadana tiene la característica de tener muchísimos cuadros dentro de su equipo, ¿no? Dentro de sus filas, de sus bases, y tenemos muchísimas personas que podrían estar allí, ¿no? Podría ser una Paula Pavón, Pavel Muñoz, Marcela Guiñaga, Aquiles Álvarez, Viviana Veloz, y muchísimos otros compañeros y compañeras, ¿no? Buenísimo. ¿Cómo se transforma? Bueno, ya vamos a hablar de a poquito porque habrá seguramente preguntas políticas, pero quiero también empezar, puta, no sé si con artillería pesada, porque hoy tenemos a Luisa González, disparen preguntas, ¿no? ¿Qué le preguntarían a la candidata Luisa González? Y sí, te tengo que preguntar, Luisa, algo que ha sido muy repetitivo en las preguntas de nuestros seguidores, ¿no? ¿De qué vive Luisa González ahora? ¿A qué se dedica? Sí, sí. Oye, Por- y ya que por la hora y todo es una entrevista más relajada para mí, las sí, mañanas son como más, son los noticieros, ¿no? Así
que bueno, vamos en el diálogo más relajado. Había un TikTok donde decían, ¿de qué vives? Ajá, sí. Me causó mucha Todo el mundo gracia. me pidió que te pregunte eso hoy y tengo que hacerlo. Y me causó mucha gracia que la misma gente le iba respondiendo, yo la mantengo, yo la mantengo, yo la mantengo. Entonces, mis amigas al ver ese TikTok me escriben y me dicen, oye, a todas. ¿Qué tal? Bueno, tú eres Bueno, abogada de profesión. soy abogada de profesión, pero estoy dedicada a tiempo completo al partido, a la Revolución Ciudadana. Soy la Ok, presidenta del movimiento Revolución Ciudadana y por lo tanto yo trabajo a tiempo completo en lo que es el movimiento. ok, Estamos pero el movimiento te paga por ser Sí, presidenta. por Ok, supuesto, yo recibo un salario del movimiento, al igual que varias personas que trabajamos para el mira tú. movimiento. Hay un salario que se recibe y con eso pues nos permite también movilizarnos a través de los diferentes lugares en el país entero, ir, visitar a la militancia, el hacer eventos, el estar con la gente y todo eso, ¿no? Oye, y es un sueldo que te permite estar tranquila, que te permite tener las suficientes comodidades como para poder vivir en paz, tranquilita y recorrer el país siendo presidenta de la Revolución Ciudadana. Es un salario que me permite salir adelante con las cosas que tenemos que hacer, ¿no? Porque tienes que movilizarte, combustible, etcétera, hoteles. A veces también los compañeros ayudan, te reciben en sus domicilios y demás, pero bueno, te permite por lo menos estar siempre activo en el territorio. Y eso es importante también, como tenemos militancia en cada rincón. Te permite ayudarte con la militancia. Por ejemplo, hace poco estuve en Europa, entonces Ajá. ustedes saben, es muy caro, los hospedajes son caros. Ahí muchos de los compañeros pues nos recibieron en sus domicilios, abrieron las puertas de su casa, muy bonito, sí. ¿Quiénes son? Todo justamente saliendo de la casa de un compañero en Murcia. ¿Quiénes son y cuántos son los que ganan dentro de la Revolución Ciudadana? Tú como Bueno, presidenta, el vicepresidente, ¿quién más? no todos, sino ¿No todos? solo los que dedicamos tiempo Completo. completo, sí, sí, esto es Sí. 24. ¿Quiénes son los que dedican tiempo completo, por ejemplo? Aparte de ti. Bueno, somos algunos, por ejemplo, quien maneja la comunicación, el secretario ejecutivo, el de territorio, asesores que hay, comunicadores que tenemos, quien hace todo el tema de las entrevistas, de analizar, de trabajar en el territorio con los compañeros comunicadores, de formar la estrategia de las redes sociales y demás. Buenísimo. Naces en Quito, pero chuta, y ese es otro desmadre que causó en las redes sociales, ¿no? Puta, la Manaba, que es quiteña, ¿cómo va a decir que es Manaba, que si nació en Quito? O sea, naciste en Quito, pero te fuiste a vivir desde muy pequeñita en Manabí, creciste ahí en Manabí, después regresaste a Quito por temas académicos. Cuéntame un poquito cómo es este desmadre que se hizo en las redes sociales por el lugar de tu nacimiento. Y te falta que me casé a los En 15 Ambato, de Ambato. en Ingaurco. Caurco. Oye, antes de relatarte esto, tú sabes que he conocido un montón de personas ambateñas que no conocen las tortillas de maíz de Tiesto de Ingaurco, Ajá. pequeñitas, las que te las dan ahí Sí, sí. con Sí, sí, sí. chocho y con y bueno, Ponen quesito ahí y todo eso así, no, todo no, eso, ají, ¿no? no, espectacular, Sí, pero con la chicha, con chicha. ajá. Eso muchas personas no conocen, ¿ah? Créeme que les he preguntado, no, y les he llevado a comer yo a Ambateño. Pero bueno, a ver, volviendo al tema. Mi familia es de la parroquia Canuto, que es una parroquia de Chone, Sí. soy chonera, y mi padre, mi madre, mis abuelos, mis bisabuelos, mis tatarabuelos son de Canuto, y mi madre estaba de vacaciones en Quito, pasando vacaciones, y pues se adelantó el parto, yo nací en Quito, y después, pues mi mami pues, me tuvo y regresamos a vivir a nuestra casa en Canuto, que crecí en el campo, muy hermoso. De ahí el jardín de infantes, como se llamaba antes, lo hice en Calceta, sí, Sí. estudié en Calceta, donde también hice primero y segundo curso de colegio en Calceta, porque Canuto está muy cerca a Calceta, ¿no? Calceta, Cerca ajá. de Calceta. Ok. Y después, pues hice la escuela en Quito, parte del colegio en Quito, porque una parte lo hice en Calceta, y luego la universidad sí, ya la hice aquí. La educación en mi provincia nunca fue de la mejor y mis padres pues dijeron, no, vamos a que estudie en Quito. Quisimos volver a Manabí, pero la educación no era buena y por eso también uno de los enfoques principales en los que yo hago mucho énfasis es en la educación pública de calidad y gratuita, porque también he sido estudiante de la educación pública y
he estudiado con créditos educativos también y con beca. Te graduaste te graduaste en la escuela, perdón, en el colegio en Quito. En Quito, sí, en el Ok, María y, Pedro. ok. Y después te graduaste en la Universidad Central como abogada. No, ahí son 5 años la carrera de Derecho, eran cinco Ujú. años, y 4 años hice en la Central, y luego me dieron una beca en la Internacional, así que fui a la Universidad Internacional, ahí recibía un sueldo, recibía una beca, pasé a estudiar allá, me gradué en la Internacional. Y luego hice 2 maestrías con crédito educativo del ex-IS, y la primera maestría la hice en el IAEN en alta gerencia, y la segunda maestría la hice en la Universidad Complutense de Madrid en Economía Internacional y Desarrollo. Oye, estoy viendo atrás esos cuadros familiares maravillosos y ahí tienes un cuadro de Vicente Rafael o Rafael Vicente, Ay, ¿no? Ese cuadro. ¿Cuánto tiempo le tienes de ese cuadro ahí junto a ti? Este cuadro que está aquí se lo pedí a él cuando salíamos del gobierno. Ah, caramba. Está autografiado, sí, dice Ah, con no te cariño, creo. sí, sí, O para la sea, compañera. si lo llevas al precio de la historia, algo de valor va a tener, ¿no? Sabes que sí, tengo ese y tengo dos cartitas que me hizo, la primera cuando me fui a hacer la maestría y la otra cuando regresé por un pequeño periodo de la maestría para colaborar en la campaña de reelección. Entonces tengo ahí unos escritos y seguramente con los años y eso va a tener muchísimo valor. Es un orgullo para mí definitivamente tener esos recuerdos, detalles del presidente Correa. ¿Cómo te conoces con Rafael? ¿Cómo se da esa relación? Primero entiendo yo de amistad y después de trabajo con No, el no, presidente de la de República. amistad, no. ¿No? ¿Todavía No, no? no. Me refiero, o sea, yo pues siempre fue mi jefe, lo he visto como mi jefe y lo respeté siempre como mi jefe, porque yo era una funcionaria, ¿no? Yo no puedo Ok. decir que era mi amigo, sino que era mi jefe, de hecho, es así, ¿no? Yo tenía un trabajo en el sector privado, renuncié, empecé a buscar trabajo y me dicen, mira, en la subsecretaría de comunicación, en el gobierno de Correa, están recibiendo carpetas. Anda, deja una carpeta. Yo tenía creo que 29 años, 28, no recuerdo bien. Y fui a dejar una carpeta allí. Y me contrataron y empecé a trabajar en la subsecretaría de comunicación. Yo estaba haciendo una maestría en alta gerencia y me pidieron que ayudara en lo que era la estructura un poco de lo que luego se convertiría en la SECOM. Y empecé así a trabajar. Ahí me conoció el presidente Correa y los equipos eran muy pequeñitos, faltaba personal, así que hacíamos de todo, apoyábamos en todo. A veces teníamos que limpiar, que cargar las sillas, que organizar las ruedas de prensa, etcétera. Luego, pues así me fue conociendo y luego tuve otros cargos y finalmente pues terminó siendo para el año 2010 su jefa de agenda. Luego fui su jefa de despacho y luego fui la jefa del gabinete ministerial a lo largo Pero de... no eran panas, o sea, era una relación No, no, solamente de jefe a empleada. Oye, sí, pero, por supuesto. puta, pero qué Pero de turro, o sea, mucha confianza, ¿no? Él tenía muchísima confianza en mi criterio técnico, en mi criterio político, en mi trabajo, siempre muy profesional y muy, muy serio, ¿no? pues madre. Oye, pero para que haya confianza debe haber algún grado de amistad también, ¿no? O sea, No, no. puta, o Fíjate sea, que no, Correa no es así. ¿así? Correa no es así. Y la gente, justo hoy día teníamos una reunión, la gente tiene una imagen de Rafael Correa que yo siempre digo es equivocada. Es una persona en extremo sensible, es una persona que se conduele y llora fácilmente cuando ve un episodio duro, cuando ve estas imágenes del sufrimiento de niños, de padres, de gente que migra. Es sumamente sensible y es alguien que tomaba decisiones muy técnicas, ¿no? Por ejemplo, cuando se contrataba ministros, cuando se contrataba personal, él no lo hacía en base a una relación de amistad. Él reunía al buró y analizaban hojas de vida. Y así mucha gente que él no conocía de nada fue ministro, pero porque él revisaba la experiencia, la formación técnica, donde habían trabajado, si conocía de la materia, del ramo, dónde había estado trabajando antes, qué conocimiento tenía para poder manejar esa cartera de Estado y recibía muchas hojas de Oye, vida y Luisa, luego los entrevistaba. ¿y no crees que eso después le pudo haber pasado factura? Porque dentro de a lo mejor de esas decisiones de Rafael Correa pudieron haber algunas personas que terminaron fallándolo o traicionándolo y a lo mejor mancillando el nombre del proceso de ustedes como Revolución Ciudadana y manchando el nombre de él como presidente. Pero fíjate, yo entré así. Yo entré por Sí, un... pero pueden haber personas buenas, pero también hay personas de las otras, ¿no? Exactamente, a eso quiero llegar. Pero tú te puedes equivocar en cualquier sentido. Tú te puedes equivocar y tomar una mala decisión como una decisión
decisión acertada. Y yo creo que en mi caso fue una decisión acertada. Mal que lo diga yo, pero es así. Creo que mi trabajo técnico fue pulcro, que lo hice de la mejor manera. No puedo decir perfecto, pero creo que fue un muy buen trabajo y por eso logré también ir ascendiendo. Aparte de mi experiencia profesional, también estaba acompañado mi formación técnica constante, ¿no? Las dos maestrías las hice prácticamente mientras estaba trabajando también. Claro, en los 2 años tuve que salir del país para hacer la maestría en Madrid, en la Complutense, pero la formación fue constante y después de eso, pues tuve la capacidad ya y la formación técnica para ser la jefa del gabinete ministerial. Te puedes equivocar aún con tus amigos, porque todos tenemos amigos que nos han fallado, pero el Estado es algo que tú no te lo puedes jugar, Sebastián. El Estado tú no le puedes entregar a tu pana que te arregla bien el auto, a la maquillista que te deja linda, al que era el gerente de la bananera o el administrador o el gerente del banco. Porque Pero se no lo entregaron, Luisa. y eso ha dado por resultados la pobreza y la desinstitucionalización que tiene el país, porque no sabían manejar esa cartera de Estado. Tú tienes que buscar personas que sean expertas en esa área. Mira, este programa que estamos viendo ahora mismo, ¿no? Entonces está aquí Oscar, está Sebastián, y todo chévere, pero sí, Sebastián tiene por allí un amigo con el que se lleva súper bien, es muy bueno, comparten, salen, etcétera, pero es carpintero, ¿Mm? o es abogado, o es mecánico, o es ingeniero, lo que tú quieras, pero no sabe del tema comunicacional, si no sabe manejar los equipos, si no sabe el Zoom, la transmisión, el en vivo, vas a fracasar. Entonces tú revisas, entrevistas, miras, más allá de tu amistad, gente que conozca cómo hacer el trabajo y que el programa salga nítido, ¿verdad? Sí. Asimismo funciona en el Estado. Tú tienes que buscar el perfil de alguien que más allá de una confianza, tú puedas saber que tiene el conocimiento para sacar adelante esa cartera de Estado. Y sí, siempre pueden haber errores. Si no se equivocara uno al escoger, no habrían divorcios. No habrían amistades que se rompen. Esto puede Totalmente. pasar en la vida diaria. El punto es saberlo corregir a tiempo y por eso se dan los cambios, ¿no? Cambios de autoridades y demás cuando tú ves que no funcionan. Pero ¿qué podemos decir en la Revolución Ciudadana? Que haber sacado 2 millones de personas de la pobreza, haber evitado que sigan migrando nuestros seres amados, sino que más bien regresen a su país, eso significa que las decisiones que tomamos y que quienes estuvieron al frente de esas carteras de Estado hicieron algo bien, ¿verdad? Haber sido el segundo país de Latinoamérica más seguro, el segundo país más seguro de la región, es porque tomamos las decisiones adecuadas y porque las personas que estaban al frente de esas carteras de Estado sabían cómo manejar esas carteras de Estado. Asimismo, las carreteras, fuimos el segundo país con la mejor red vial de toda Latinoamérica, solo nos ganaba Chile. Es porque Oye, Luisa, lo más chistoso de todo es que hoy no tenemos, hoy esas carreteras aquellos que decían, ¿no? Pero tenemos carreteras, ¿no? Que las carreteras no se come, que quieren darnos de comer carreteras. Oye, ya ni siquiera ni eso, ¿no? Y, oye, bueno, nosotros viajamos constantemente fuera de Ambato para poder transmitir partidos de fútbol de nuestros equipos de aquí, en Guayaquil, en Cuenca, en Loja, en Ambato. Oye, y yo siempre, por ejemplo, tomaba la vía Riobamba-Guayaquil para pasar por Payatanga y llegar hacia Guayaquil. Esa vía es un desastre. O sea, Albanera, exacto, es un completo desastre esa vía. Y hoy buscamos la forma de llegar por Guaranda, donde también hay que rezar que los huecos no sean muy hondos para que el carro no termine descuajeringado, ¿no? Y cuando viajas de noche hoy, hay que rezar para que si es que a lo mejor no te caes en un hueco, no te asalten o no te secuestren o no te roben o no te maten. O sea, es increíble. Y muchos a veces pelean conmigo en X, en Twitter, pelean en estas redes sociales y me dicen correísta de mierda por darles estos argumentos que les estoy dando, ¿no? Oye, perdóname, pero yo puedo defender muchas cosas del proceso de la Revolución Ciudadana de antes, así como hay otros que me parecieron que fueron paupérrimos, pero si hablamos de inversión social, dime de inversión social, yo te puedo decir lo que he visto como ciudadano, ¿no? Las escuelas, los hospitales, la educación, y no estoy hablando cosas que a lo mejor algún ciudadano no ha visto, pero les haces acuerdo de esto y ya eres el narcotraficante, y ya eres el Leandro Norero porque supuestamente eres de la Revolución Ciudadana, el correísta y todo. Oye, es imposible tratar de hablar con gente que está muy ubicado en un extremo, ¿no? Y mi pregunta va enfocado a eso, Luisa, porque hoy vivimos momentos muy duros, muy dramáticos, y estoy seguro, y yo comparto, por más que otros a lo mejor tengan todavía sus ciertas dudas de lo que pasó en la campaña electoral del año 2000,
2023 que tú ibas a ganar en primera vuelta. Para mí eso era una percepción clara de lo que iba a ocurrir en las elecciones del 2023. Y mira tú lo que tuvo que pasar para que no llegues a ser presidenta del Ecuador. Y cómo toman ahora desde la Revolución Ciudadana esto que aparecen en redes sociales y en comentarios que se va haciendo el mensaje del teléfono dañado, ¿no? A lo mejor uno no sabe ni siquiera de lo que comenta, pero si te dicen que los correístas tienen que ver con el narco, ya son narcotraficantes. ¿Cómo ha afectado esto en las huestes y a la interna del partido y qué han hecho para poder darle la vuelta a estos comentarios que la verdad ya causan hasta risa leer? A ver, voy de uno en uno, ¿no? Una de las obras más importantes, creo que para conectar la zona, la Sierra Centro con la costa, una de las vías más importantes es la Valvanera Payatanga, Así ¿no? es. Y ahí había una falla geológica, creo que de cerca de 2 kilómetros, un poco menos, y había que hacer un arreglo allí. Y de pronto la gente decía, es que mira, esa vía no sirve, hay unos kilómetros dañados. Sí, pero es que eso era una falla geológica que el gobierno de Moreno tenía que tomar medidas en esa parte específica, ¿no? Y arreglarla. Sin embargo, nosotros ya no éramos gobierno y nos lo reclamaban a nosotros. Pues ahora no solamente es la parte de la falla geológica, sino muchísimo más extensión de vías que están dañadas. La Amazonía, tú ves el socavón que se hizo, que conecta varias provincias de la Amazonía, entre esas está Sucumbíos, se han ido buses, se han ido vehículos, han pasado años y hasta ahora no se hace la variante de ese socavón, ¿no? Y en un momento nos dijeron, sí, no se come carreteras. Yo te puedo decir, yo salía de mi trabajo a las 7 de la noche, muchas veces que el presidente tenía gabinete, yo no podía, no iba al gabinete, venía a mi casa, tomaba a mi hijo mayor y nos íbamos a la Amazonía. A la medianoche yo llegaba, yo sola, conduciendo mi vehículo con mi hijo que era un adolescente en esa época y llegábamos tranquilos a pasar el fin de semana en la Amazonía, en la Sierra Centro, en diferentes lugares que nos gustaba compartir ese espacio madre e hijo, ¿no? Y viajábamos tranquilos a cualquier hora. Te digo, yo salía a las 7 de la noche y llegaba a las 12 de la noche al hotel en la Amazonía. Hoy día, ¿por qué? Porque yo sabía que primero era seguro viajar y segundo las carreteras estaban en muy buen estado. A mí me gusta mucho viajar por tierra. Pero Luisa, Hoy, no era porque en ese momento pactaron con las mafias, que el país estaba tranquilo. ya vamos a ir a eso de pactaron con las mafias, ¿no? Otra cosa que es fundamental, que yo sí quiero recordar y recalcar con nuestra gente, el acceso al Internet y la conectividad. El Ecuador es uno de los países con mejor Internet. Tenemos fibra óptica y lo que es CNT sirvió como empresa pública, sirvió para dar acceso a Internet y abrir poblaciones aisladas al mundo, conectarnos a través de algo tan pequeño que la gente no lo supo valorar, pero tan pequeño pero tan grande a la vez como son los infocentros. Esos infocentros que tú encontrabas en parroquias pequeñitas, en caseríos, en la Sierra Centro, en la costa, en la Amazonía, donde habían niños que nunca en su vida habían visto una computadora y que ahora podían ir a ese infocentro y poder recibir charlas, conectarse con el mundo, tener un punto de internet. Eso es una de las grandes transformaciones que hicimos en la Sierra Centro y en el país entero. Conectar a nuestra gente. El acceso a la energía eléctrica. Y eso pasa por una decisión del Estado de integrar a los sectores más aislados con el resto del mundo a través del internet y de la luz eléctrica, que no existían estas redes que las tejimos por el país y porque tuvimos hidroeléctricas. Y ahora, pero hidroeléctricas con fallas, pues, pero hidroeléctricas que tuvieron grietas, pero hidroeléctricas que necesitan mantenimiento, ¿no? Y que no se les ha dado, así como las carreteras creen que están hechas para 100 años y que no necesitan mantenimiento, pero sí, todo lo hicieron, pero al parecer todo lo hicieron mal, Luisa. Fíjate, vengo de recorrer hace como un mes El Oro y Loja, ¿no? Sí. Y hay una vía que es prácticamente, son 6 carriles, ¿no? En Loja. No le han dado mantenimiento 7 años y la vía está intacta porque es, claro, pavimento rígido, es concreto, ¿no? Sí. Entonces, como es concreto, son vías que fueron muy costosas, pero que han pasado 7 años y que están intactas. Y la gente del Oro, la gente de Machala no me dejará mentir, ¿no? Los que estén conectados o los que me estén escuchando saben de lo que les estoy hablando. Y asimismo se conectó Machala, El Oro, con
con Loja, infraestructura que requiere mantenimiento. Y dijeron sí, que la hidroeléctrica iba toda chipilatón, que iban a explotar, que ni sé qué, que las fisuras hasta hoy están funcionando. Y si no fuera por esas hidroeléctricas, no tendríamos el servicio de electricidad que tenemos hoy. Y los apagones también vinieron. ¿Por qué? Porque no les dieron tampoco mantenimiento a las hidroeléctricas. Y aquí les quiero recordar que el ex ministro de Guillermo Lasso, el señor Fernando Santos Alvite, dijo que no le dio mantenimiento a las hidroeléctricas porque él no cree en el sector público, sino en el sector privado. Es decir, dejas deteriorar lo que tienes, que es inversión de los ecuatorianos, porque se hace con dinero de los ecuatorianos, para que se deteriore y entregarle todo y pagar con muchísimo más dinero al sector privado para enriquecerse. Es decir, aquí es importante que la gente haga esta reflexión. Ellos nos causan el problema para luego vendernos su solución. Ahora, después de un fenómeno del Niño siempre suele venir época de sequía. En el debate presidencial le pregunté al presidente Noboa y le dije, ¿qué va a hacer con las hidroeléctricas? Porque no se les ha dado mantenimiento y podría esto ocasionar un problema. ¿Qué respondió Daniel Noboa en el debate presidencial? La generación no es problema. El problema es la transmisión, dijo. Sí, lo recuerdo. Señores, el tiempo da la razón, el conocimiento y la experiencia también. Y el problema sí fue generación, no transmisión, generación. Y ahí están los apagones. Y se afecta la economía, la producción nacional, se afecta el empleo, se afecta todo en el país. Y más desempleo, más pobreza, más migración. Y en cuanto a lo del narcotráfico, hablemos del narcotráfico. Vamos a ver. Número 1, lo primero aquí es los cabecillas de las bandas delictivas. Fito, Rasquiña, alias Rasquiña, que es Jorge Luis Zambrano, Junior y demás, que son las cabezas de las bandas delictivas, fueron apresadas en el gobierno de la Revolución Ciudadana. Y aparte, desarticulamos cerca de 4.000 bandas delictivas. Y así, el Ecuador pasó de 17 muertes violentas por cada 100.000 habitantes a 5 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. ¿Y qué veíamos en las noticias? Ecuador era un destino turístico. La gente venía al país. ¿Qué tenemos hoy? Tenemos cerca de 45 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Muertes violentas. Eso tú no lo puedes ocultar. Pero algo fundamental, dicen, es que pactaron con las mafias. Ok, si tú pactas con una mafia, ¿no? Dentro del país tú puedes tener control, pero hacia afuera tú no puedes tener control. Y resulta que es en el gobierno de Lasso y de Noboa en donde desde la Unión Europea se denuncia que la mayor parte de droga, el 60% de la droga que ingresa a la Unión Europea sale por el puerto de Guayaquil desde Ecuador. Si nosotros hubiéramos hecho un pacto con la mafia, como dicen, entonces esa noticia hubiera salido en el gobierno de la Revolución Ciudadana. Pero hablemos de la narcopolítica y de quienes están vinculados a la narcopolítica. Los vinculan a ustedes, pues, como Revolución Ciudadana. Mire, Esos son los comentarios. ¿Cómo pueden ustedes decir que no y hacer entender, por ejemplo, a toda esa gente? Porque, a ver, Luisa, te digo porque cuando pasó lo triste y lamentable del fallecimiento de Fernando Villavicencio, fue increíble la forma en la que ese mensaje del teléfono descompuesto recorrió todo el Ecuador. Y sí, o sea, yo no quiero meterme en temas sentimentales, ni mucho menos familiares, y no quiero llegar a ese punto, pero hay que concatenarlo uno con lo otro, ¿no? Enseguida el mensaje era: Correa mató a Villavicencio, los correístas son los asesinos, porque están aliados con el narcotráfico. Y hay mucha gente que se quedó con esa percepción. ¿Cómo quitarle a la gente justamente ese pensamiento ya con miras a otro escenario político del 2025? Mira, quien no quiere entender no va a entender por más que yo le explique y por más que le presente pruebas. Y quien quiere entender, que no me crea, que investigue, que analice, que entre a la página de TikTok del señor Anderson Boscan y que escuche los episodios de lo que está denunciando ahí Anderson Boscan. Y empecemos estructuradamente. Gobierno de Guillermo Lasso. Hay un informe que no lo hace el correísmo, lo hace la Policía Nacional y lo hace en conjunto con la Policía de Reino Unido y de Estados Unidos. Ese informe se llama León de Troya. Ese informe no es invento nuestro, ese informe existe. Ese informe, ¿qué dice? Ese informe demuestra los vínculos de Guillermo Lasso, de su círculo familiar y cercano y de miembros de su gabinete con la mafia albanesa. Pero también, unido esto a lo que dice Anderson Boscan en sus podcasts, hay altos mandos de la policía y de las Fuerzas Armadas que están contaminados con líderes de
grupos delictivos organizados y habla Anderson Boscan, los lobos, los choneros. Entonces, señores, la señora fiscal conocía de esto y a decir del teniente Rengel, del policía Rengel, la misma fiscal dio la orden de ocultar el informe León de Troya porque vinculaba al presidente de la República, Guillermo Lazo. Se taparon entre sí. Sigamos más pruebas. Hay una pieza clave aquí. Rubén Cherres. ¿Por qué no lo detuvieron? ¿Por qué no lo apresaron? Estaba viviendo a 2 kilómetros de la casa del presidente Guillermo Lazo, presidente en ese momento. Lo asesinan. ¿Dónde está el celular de Rubén Cherres? ¿Por qué no se lo ha explotado? ¿Por qué no se lo ha hecho público? Más argumento. El señor Hernán Luque Lecaro, otra pieza clave en la investigación de los vínculos de la mafia albanesa, de la narcopolítica, del partido político Creo, con el señor Guillermo Lazo, mafia albanesa. El señor Hernán Luque Lecaro, desde febrero la Interpol lo tiene detenido en Argentina. Diana Salazar, que debió haberlo traído inmediatamente como hace las cosas que le interesan. ¿Dónde está el señor? Sigue en Argentina. ¿Por qué no lo trae a declarar? El caso INA Papers, la corrupción del señor Lenín Moreno. ¿Por qué no avanza? Ella tenía todos los argumentos técnicos, todas las pruebas para ya formular los cargos antes de que él salga del país. Tampoco lo hizo. Esa es Diana Salazar. Y vamos a algo más cercano. Se fugan delincuentes antes de ayer, el día 10, ¿no? Sí. Se fugan, estaban siendo trasladados a una casa de salud en Quito, Hospital Pablo Arturo Suárez, ¿verdad? Sí, decimos. Sin un convoy que resguarde ese traslado de los delincuentes. Sin un convoy, queridos ecuatorianos, les caiga bien o les caiga mal a Jorge Glass. Independientemente de eso, cuando Jorge Glass fue a un hospital, miren los videos, llevaron N cantidad de vehículos, helicópteros sobrevolando, camionetas, equipos tácticos, un convoy completo armado de muchísimos vehículos. Aquí, en este caso, en el que acaba de ocurrir en Quito, no había ni una moto atrás. No había ni una moto. Tres mujeres, guardias que lo iban custodiando. La una, que está herida con una bala, chalecos antibalas caducados. Y, ¿saben a quiénes están investigando? A las guardias de seguridad que estaban acompañándoles. Pero un momento, para que esos delincuentes hayan salido de la cárcel hacia el hospital, aquí operan varias autorizaciones. Primero, la autorización del director de la cárcel. Segundo, la autorización de la SNAI. ¿A quién pertenece la SNAI? Al gobierno nacional, presidente Daniel Noboa. ¿Alguno de ustedes, queridos ecuatorianos, ha escuchado que Daniel Noboa se haya pronunciado? Porque se acaban de escapar 3 delincuentes. Que la SNAI haya dado los nombres de los delincuentes. Que haya sacado el rostro de la persona que se escapó y lo ponga entre los más buscados ecuatorianos. Si ven a esta persona denuncia. ¿Han visto que alguien haya pedido explicaciones al director de la SNAI, al director de la cárcel? ¿Han visto si la señora fiscal ha pedido iniciar un proceso contra quienes dieron la autorización de movilizar a esos reclusos, a esas personas privadas de libertad sin las seguridades necesarias? Claro que no lo han hecho. Entonces, queridos ecuatorianos, cuando nos preguntamos por qué vivimos esta inseguridad, la respuesta está ahí. Que los delincuentes son los que controlan las cárceles y desde ahí se maneja la violencia en el exterior, porque no hay política de rehabilitación social. Tú nos has comentado y nos has hecho un resumen general de todo lo que hoy está viviendo el Ecuador. Y la gran pregunta es, a ver, nos metimos ya en un atolladero, nos metimos en un hueco del que nos ofrecieron que vamos a salir, de que había un plan Fénix que nos iba a rescatar de los malandros, de que íbamos a ser el nuevo Salvador de Sudamérica, de que Daniel Bukele iba a ser Daniel Noboa Bukele y que nos iba a dar un país más seguro. Y yo la verdad no entiendo cómo cuando llegan al poder se encierran en una burbuja y no pueden ver más allá de lo que el ecuatoriano común y corriente ve, ¿no? A mí me dan escalofríos las declaraciones de, por ejemplo, en su momento la ministra de Gobierno, Mónica Palencia, cuando dijo, bueno, ya son 99 muertos nomás, ya hemos bajado, o sea, de 150 que teníamos, ahora ya son 99 nomás y vamos a la baja, ¿no? Y dice, ahora somos el país, un país donde se puede progresar y trabajar. La nueva secretaria de Comunicación, la verdad, yo la escuchaba y te juro que estaba comiéndome un pan con jugo en ese momento y se me fue el hambre, ¿no? Cuando dice, hoy Ecuador es un país donde ya se puede salir a trabajar sin ningún tipo de miedos ni de problemas y hoy podemos respirar tranquilidad. Oye, te juro, yo no sé cómo se encierran en una burbuja y cómo no pueden ser lo suficientemente capaces y valientes de tener los ovarios en el caso de las mujeres y los testículos en el caso de los hombres, de salir y reconocer que manejando un estado en el tema de seguridad, el gobierno de Lazo y el gobierno de Noboa ha sido un desastre.
desastre, ¿no? Pero un desastre completo. Ahora, la gran pregunta es, ¿puede venir Luisa, puede venir Jan Topic, puede venir el mismo Daniel Noboa, puede venir Lucio Gutiérrez, Andrea González Nader, puede venir alguien y decirnos que en un año, en 2 años, en 3 años, va a resolver esto? Porque de aquí en más, hasta que sean las elecciones del 2025, vamos a tener que escuchar un montón de cosas que viene Jesucristo de los últimos santos y nos va a sacar de este problema con cámaras de seguridad, que hay que equiparar a la policía, que la tecnología, que no sé qué ni sé cuánto, y al fin y al cabo llegan al poder y no pasa absolutamente nada. ¿Qué plan hay en el caso, por ejemplo, de la Revolución Ciudadana, si le toca ir a Luisa González o si le toca ir a algún candidato a la Revolución? ¿En serio nos van a ofrecer salir de este atolladero en 4 años, en 3, en 2, en 1? ¿Es posible pensar en eso? Sebastián y pueblo ecuatoriano que me está escuchando, todos los ciudadanos que me están escuchando. Número uno, no es que están en una burbuja y hablan y dicen cosas porque están en una burbuja. Ellos viven, han nacido, crecido y vivido en una burbuja. Es gente que jamás ha recorrido el territorio, que jamás ha ido a Quizapincha, que jamás fue a comer una gallina en Pinjo, que jamás ha ido a Izamba, a Quero, a comprar un pantalón en Pelileo, que jamás ha tenido que usar las carreteras porque viajan en helicóptero, que jamás ha tenido que pedir un turno en el IES porque cogen su avión personal y se van a Miami, que no saben lo que es pelearte un cupo para que tu hijo entre a la universidad pública, aplicar una beca, pedir un crédito educativo y luego tener que pagarlo, que no sabe el valor de $1, de 50 centavos, que no sabe que hay niños que van a la escuela pública con 30 centavos y que lo más barato que encuentran es una gelatina y que la señora del bar tiene que hacer cositas pequeñitas de 30 centavos para que el niño coma alguna cosita en la colación. Están desconectados, no saben lo que es tener $1 en el bolsillo y que no puedes perder un centavo de ese dólar porque te alcanza para los 4 buses o los 2 o los 3 según el sitio en el que estés, y que si pierdes un centavo de ahí, tú no puedes regresar a tu casa porque el bus no te lleva, porque no tienes el precio que tienes que pagar. Están desconectados de lo que vive el agricultor, el lechero, cuando pide que se ponga restricciones y no dejen que entre la leche en polvo, que cuiden las fronteras porque nos dañan la producción local, porque nos destruyen el sembrío de cebollas. Están desconectados de la importancia que es la cenagua, el riego, los canales, la minga, para poder producir el campo. No saben lo que sentimos. Están desconectados de lo que siente una madre o un padre ante el llanto de un hijo con un dolor y que no lo puedes llevar a un hospital, y que si llegas al hospital no hay medicinas y te estás muriendo por dentro porque ves a tus hijos, a tu ser amado, a tus padres sufrir y no tienes cómo salvarles la vida. Están desconectados de lo que siente el pueblo. Entonces, queridos ecuatorianos, comenzamos por allí, comenzamos porque quien está yendo a pedir tu voto no sabe lo que tú sientes porque jamás ha estado en tus zapatos, Luisa, porque jamás pisó tu tierra. con todo lo que tú estás diciendo, perdóname, ¿por qué por qué crees tú que el pueblo sigue dándoles, no la espalda, ¿no? Sino más bien sigue dándoles la mano a estos El gobernantes? opresor. Exacto, o sea, que vienen, que nos desfalcan, que nos quitan, que se nos llevan, que nos siguen exprimiendo, que te dicen que no iban a subir impuestos y hoy te subieron un impuesto al 15%, al menos esa era una de las propuestas del señor Daniel Noboa, ¿no? Y algo que yo comentaba en mis TikTok Live, que es el día de ayer, y que la gente me decía, si yo voté, habían dos personas que me comentaban mientras hacía el live, si hay algo que yo valoré del señor Noboa era precisamente, me decían, que decía, cero impuestos, y termina subiendo el impuesto y termina quitando también el valor del subsidio de las gasolinas, que hoy se dice que va a ser de 25 centavos más para la gasolina extra, ¿no? Entonces, ¿por qué crees tú que no podemos o no se puede el pueblo liberar de aquel yugo y chuta, estamos así entregados a aquellas personas que tanto daño a lo mejor le terminan haciendo al pueblo? ¿Por qué crees que no han podido ustedes ser, y aquí no sé si hay una crítica por parte del Movimiento Revolución Ciudadana, ¿por qué no han podido ser ustedes u otro movimiento de izquierda capaces de convencer a la gente de que lo hemos tenido a Moreno, que empezó siendo de izquierda y se derivó a la derecha, que lo tuvimos a Lazo, que terminó saliendo a los 2 años porque no pudo controlar el país, y lo estamos teniendo a Noboa, que viene siendo a lo mejor una continuación del gobierno de Lazo? Pero, ¿qué crítica o qué análisis, qué mea culpa hacen ustedes, Luisa, de el hecho de no haber podido convencer a la gente de que hay mejores propuestas que las que hoy se tiene y que las que hoy lastimosamente nos están empobreciendo? Sebastián, una vez más, el pueblo ecuatoriano tiene que reflexionar, los ciudadanos ecuatorianos tienen que reflexionar cómo votas por alguien que jamás estuvo recorriendo tu territorio, conociendo tus necesidades, sino que solo aparece
en un momento de campaña. Si no sabe ni siquiera dónde queda Píllaro y qué fiestas se hacen allí, ¿tú crees que le va a importar fortalecer el turismo de ese sitio? Sí, Luisa, pero ¿qué hicieron ustedes para contrarrestar eso? Entonces, solo por cerrar esto, ¿no? Entonces, la reflexión de los ciudadanos de no dejarse deslumbrar por propuestas que además nos miente, la derecha nos miente. ¿Qué hacemos nosotros? Mira, Sebastián y ecuatorianos, nosotros recibimos un ataque sistemático y organizado, 24/7. Los medios hegemónicos, Teleamazonas, Ecuavisa, los grupos de poder, radios, algunas, no todas, en un ataque sistemático a la Revolución Ciudadana. Lenin Artieda entrevista al señor Nebot y le preguntó a Casu por Muentes de sus filas, su asambleísta, que hoy está vinculado en el caso Metástasis y está preso en La Roca, con pruebas de la corrupción del señor Muentes, asambleísta social cristiano. Lenin Artieda ni siquiera le topó el tema de Muentes a la Revolución Ciudadana. Nos preguntan hasta por qué fue crucificado Jesucristo. Y por pocas, y Barrabás era de la Revolución Ciudadana. Casi, así es como funcionan los medios de comunicación. Di una entrevista en CNN y hablé de Guillermo Lasso. Guillermo Lasso sale del poder a los 2 años porque se filtra su vínculo con la mafia albanesa y toda la corrupción en las empresas públicas, y es allí que termina renunciando porque se le hizo el juicio político y habían los votos para su destitución y termina llamando a la muerte cruzada. Así fue. Sí, mi entrevista a CNN, hablé de los vínculos de Guillermo Lasso con la mafia albanesa que consta en el informe emitido por la policía de Reino Unido, de Estados Unidos y de Ecuador. ¿Sabes lo que hizo CNN? Cortó esa parte porque era una entrevista grabada. Protegen la corrupción de su círculo, de su sector. Ahí no pasa nada. ¿Por qué nadie investiga a quién le pertenecen los contenedores en los que sale la cocaína hacia la Unión Europea? ¿Por qué no se habla de eso? ¿Por qué no te da los nombres? ¿Por qué no hay ningún cabecilla capturado? ¿Por qué no responden Guillermo Lasso, Lenin Moreno? Porque es ante el pueblo ecuatoriano, porque las cárceles han estado manejadas por los grupos delictivos. ¿Por qué no responden? Porque la fiscal no hace absolutamente nada para procesar a los vinculados a que se hayan entregado las cárceles a los grupos delictivos. Porque un momento, las cárceles deben ser manejadas por el Estado ecuatoriano. Y si en las cárceles ingresa armamento, es porque el Estado ecuatoriano ha pactado con esas bandas delictivas, pues. Ahí está el pacto. Eso no ocurría en el gobierno de la Revolución Ciudadana. Y nosotros tenemos que enfrentar todos los días ataques sistemáticos a la Revolución Ciudadana, todos los días, con mentiras, todos los días. Mira, sale el presidente Noboa a decir que ha reducido hasta en un 90% las muertes violentas, la violencia en las calles. Ayer robaron un barrio, aquí a la vuelta de mi casa robaron un vehículo. El profesor de artes marciales de mi hijo le robaron su vehículo. Así día a día. Pero hoy sale el comunicado del Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. La morgue en Guayaquil ya no tiene espacio para más cadáveres. La morgue en Guayaquil no da abasto, no tiene espacio para recibir más muertos que no están además ni siquiera identificados ni reconocidos por su país, por su familia, porque hay un colapso en la morgue por el aumento de la violencia. Eso es lo que está pasando en el Ecuador. En el mundo, el sistema de justicia de Ecuador está como el peor a nivel mundial. ¿Y aplauden a la fiscal? Es parte del sistema de justicia. Cuando el sistema de justicia no funciona, la delincuencia queda en impunidad y nosotros somos las víctimas. Pero ¿en qué está enfocada la fiscal, queridos ecuatorianos? ¿En ver cómo mete presos a los delincuentes? No, señor. Está enfocada la fiscal y el presidente de la República en destituir a su vicepresidenta para no dejarle encargada la presidencia de la República. Y la señora jueza Daniela Camacho envía hoy el pedido a la Asamblea Nacional para que le levante la inmunidad a la señora Verónica Abad y poderla procesar. Miren la agilidad, 48 horas le da para que dé respuesta a la Asamblea. Ojo, la Asamblea para convocar tiene 48 horas. Es decir, tuvo que volar la Asamblea Nacional para convocar al Pleno, para tratar el pedido. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí, queridos ecuatorianos? Una justicia politizada en lugar de resolver nuestros problemas, porque la violencia la sufrimos y la vivimos día a día y por eso se van nuestros seres amados, por eso migra nuestra gente. Y la fiscal, en lugar de estar pidiendo ahorita al gobierno nacional, a la SNAI que responda cómo se fugan los presos, a vista y paciencia de todo el mundo, está pidiendo que saquen a la presidenta de la República, que la manden presa. Miren, queridos ecuatorianos, tengo discrepancias a más no poder con la señora Verónica Abad, vicepresidenta de la República. Para comenzar, ella pertenecía a Creo, no a la Revolución Ciudadana, a Creo. 1. 2. Es una persona
neoliberal que quiere privatizar la salud, la educación. Nosotros como Revolución Ciudadana, la educación y la salud son públicas, de calidad y gratuita y un derecho de los ecuatorianos. Así que diferencias hay, todo lo que usted quiera. Pero la Constitución de la República es la Constitución de la República y si violamos el Estado de Derecho, no se afecta a Verónica Abad, nos seguimos afectando todos nosotros, porque cuando se rompe la ley para afectar a una persona, usted, yo, todos quedamos expuestos a que la justicia funcione según el más poderoso. Así que en eso está enfocada la justicia en mi país. Por eso estamos como estamos. Ok. Luisa, para ir terminando, hablemos un poquito del tema local. Yo estoy en una provincia recontra anticorreísta. Siempre, bueno, no siempre, en los últimos años, la verdad es que ha sido 75-25, ha sido 70-30. ¿Por qué crees que se ha dado este fenómeno acá en Tungurahua? Y después elige 75-25 en contra del correísmo y después toma medidas el presidente que llega al poder y ese 75 empieza a reclamarle, ¿no? Y están en todo su derecho, porque claro, no es que firman un cheque en blanco y seguramente tendrán todo el derecho de hacerlo y exigir, pero se han puesto a pensar, no sé si solamente es en esta provincia ese efecto anticorreísta, no sé cuál es el análisis que han hecho ustedes a la interna de qué es lo que está pasando o ocurriendo aquí en la provincia de Tungurahua y en la ciudad de Ambato específicamente, donde al parecer el correísmo no tiene un espacio ganado, sino más allá de ese 25%. Bueno, yo creo que hay varios factores. Nosotros creo que la provincia ha estado también bastante abandonada Amba. en el sentido de que no ha habido una activación política fuerte y nos han ganado el relato, el odio, ese odio del cual solamente se alimentan gobiernos como el de Lazo, porque te polarizan y te ponen a competir pueblo contra pueblo, ciudadanos contra ciudadanos, y llenar de odio solamente beneficia a gobiernos como el de Guillermo Lazo, donde ganó Lazo, donde ganó Noboa, donde la gente de Palo Quemado, que le dio el triunfo, Cotopaxi, a Noboa, lo que ha recibido es palo y muerte, ¿sí? Donde los jóvenes ambientalistas han recibido simplemente el rechazo y el repudio a sus prácticas, ¿no? Creo que nos ha fallado allí más trabajo político y más tal vez estar en los medios para contrarrestar las mentiras que muchos actores locales y nacionales introducen día a día en la gente. Pero ¿les has llamado la atención tú a los dirigentes de acá? Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Porque mira que ahorita están recibiendo una reprimenda y todo el mundo está ahorita viendo pendiente de tu entrevista acá en Tungurahua y chuta, es una alada fuerte de las orejas de la que la Sí, presidenta de la Revolución está dando a los dirigentes. se los he dicho a ellos directamente, y te lo digo, lamentablemente tengo que decirlo, los medios de comunicación han hecho su trabajo y allí han estado actores que muchos fueron de la Revolución Ciudadana, pero luego pues se fue Correa y dijeron ahora somos oposición, ¿no? Y así. Y tal vez nos faltó esa participación y ese estar en los medios y decir, no señores, esto es falso, esto es así. Y ha faltado de nuestros asambleístas, y ha faltado de nuestros representantes, de nuestros directores, y ha faltado el trabajo político de territorio también, creo yo. Y esa es una de las razones por las cuales, si tú ves, mi agenda también está enfocada en estar en la Sierra Centro. De hecho, siempre he sido cercana a la gente de la Sierra Centro. Yo fui secretaria ejecutiva de la Revolución Ciudadana en el año 2019-2020 y recorrí mucho la Sierra Centro, ¿no? Oye, Pierina estuvo encargada de este territorio en la parte estratégica de campaña, pero tampoco al parecer dio muy buen resultado que Pierina haya trabajado aquí en la Sierra Centro. Bueno, hay dinámicas diferentes en la sierra y en la costa, más allá de que soy montubia, pertenezco dentro de los pueblos y nacionalidades que hay en Ecuador, como chonera, como canutense, soy de pueblo, soy de Manabí, pero que también tengo mucha cercanía con la gente de la sierra, viví 2 años en Izamba, entonces conozco bastante la dinámica de la Sierra Centro y creo que eso es un factor fundamental, el que tú conozcas también lo diferentes y diversos que somos los ecuatorianos, porque pese a ser un país tan pequeñito, los costeños, incluso en Manabí, los costeños del norte y los costeños del sur de Manabí también somos diferentes. En el norte, en mi zona, somos más campesinos. En la parte sur es más comercio, más pesca, es otra dinámica, ¿no? Y
asimismo en el resto del país. Y creo que siempre es importante también saber entender las características que tiene cada región, ¿no? Esa fuerza de las mujeres en la sierra, de verdad que admiraba muchísimo yo ver a una madre con el guagua en la espalda y el asadón en la mano, trabajar el campo. Y un día me puse a intentar hacerlo, no pude, no tuve esa fuerza, pero es algo que yo admiraba muchísimo, compartir con la gente, ¿no? Los lunes la feria en Ambato, esa dinámica comercial, la protección a la industria. Ambato es un sector que debe convertirse a futuro en una zona, una zona económica especial. Hay muchas cosas que hacer allí, potenciar el aeropuerto de Cotopaxi, que puede servir como un aeropuerto de carga para sacar productos, para exportar, mejorar la industria nacional a través de crédito productivo. Pero bueno, creo que muchísimas cosas faltan por hacer y por conversarlas, y lo importante aquí yo creo que es la unidad de todos los ecuatorianos, porque más allá de si somos serranos, costeños, si usamos asadón o machete, mira, las necesidades son las mismas. Todos queremos un país de paz, queremos que venga el turismo, y para que venga el turismo necesitamos infraestructura. La infraestructura pasa por una inversión desde el Estado, una inversión eficiente que dinamiza la economía, que genera empleo, que luego vendrán los turistas nuevamente, que hacer seguro al país. Hay tanto por hacer, y eso requiere que el sector público, el sector privado, trabajemos de la mano, que también los políticos trabajemos de la mano. Aquí hay una sola bandera, que es la bandera ecuatoriana, y es con la que debemos trabajar en unidad. El sector público y el sector privado no son excluyentes, son complementarios, y eso es lo que se requiere. Ok, Luisa, dos últimas preguntas para cerrar. La primera, ¿siguen siendo la Revolución Ciudadana Marcela Guiñaga y Aquiles Álvarez, o se terminaron distanciando? A ver, Ya no bueno, son más de la revolución. ambos pertenecen aún a la Revolución Ciudadana. Bueno, ¿Por qué Aquiles, se alejaron? Aquiles no está alejado. Ahí salió una foto con nuestra prefecta, presidenta de Congope, Paola Pavón, con varios prefectos nuestros, con Marcela inclusive. Marcela es parte de la Revolución Ciudadana, es miembro de la Revolución Ciudadana y es nuestra prefecta. Creo que también están haciendo un gran trabajo dentro de los déficits económicos que tienen ¿Por qué se ahora. ha alejado Marcela Guiñaga tanto del movimiento? ¿Por qué ya no aparece tanto por ahí? Bueno, Marcela está haciendo su trabajo técnico como prefecta del Guayas, y supongo que eso también la absorbe muchísimo, ¿no? Absorbe muchísimo tiempo. Bueno, Marcelo Holguín sigue siendo también del bloque todavía. ¿Cuántos asambleístas se han ido, han traicionado en este pequeño lapso de tiempo que han tenido la Revolución Ciudadana en la ciudad? Bueno, son 4 asambleístas, ¿no? De los 52 que teníamos, hoy día somos 48. 4 asambleístas han dejado la Revolución Ciudadana bueno, han sido adquiridos por la bancada de gobierno. Adquiridos quiere decir que han sido pagados, ¿no? No, adquiridos, ¿no? El señor Henry Bosques a mí me quiso chantajear, me dijo que si no le entrego la dirección provincial de la provincia de Bolívar, su provincia, pues él se iría por cualquier partido, porque él es un político de gran futuro y trayectoria. Entonces yo no le podía entregar la dirección provincial del movimiento Revolución Ciudadana. Nosotros estamos haciendo democracia interna para que sean los ciudadanos, los militantes, los que elijan a sus directivas. Lo estamos haciendo en todas las provincias, incluida Tungurahua. Pues prefirió irse a esa bancada, se ha acercado a varios compañeros nuestros, les ha ofrecido que pidan lo que quieran, pero que se vayan a ADN, ¿no? Eso creo que ya nos da una pauta de cómo funciona esto y por qué han dejado la bancada de la Revolución Ciudadana. El pueblo sabrá reconocer esto en las urnas. ¿Van a haber cambios en Tungurahua, me dices? Estamos en la elección de las autoridades, ¿no? Estamos haciendo la democracia interna, tendrán que hacer una votación y elegir la directiva que mejor les parezca, pero también más allá de la directiva que lleva solamente 9 miembros, vamos a hacer una regularización de los colectivos. Los diferentes colectivos que son organismos de base que quieran pertenecer a la Revolución Ciudadana y que no estén dentro de la directiva como tal, vamos a estructurarlos y a que pertenezcan a la estructura formal de la Revolución Ciudadana y hacer una gran convención de colectivos a nivel nacional. Así que todos aquellos que no son parte de la directiva provincial, pero que quieren pertenecer a ese liderazgo de la Revolución Ciudadana y que quieren hacer el trabajo político de territorio, también hay espacio como para ustedes, así que luego vamos a ir a la estructuración de los colectivos como organismo de base. Con esto quiero terminar. Hay un acercamiento con Pachacutic, con Unidas ISA. Hay una posibilidad de que Lu, ISA estén en la papeleta
papeleta presidencial 2025, que sería un golazo eso, ¿no? Yo le escuché a Leonidas en un programa, dice, bueno, parafraseando, no es lo que dijo, pero voy a parafrasear. Dijo, bueno, agradezco el acercamiento que quiere tener Luisa González, pero sale al siguiente día Rafael Correa y le termina fregando absolutamente todo. Entonces, por eso te pregunto, ¿hay la posibilidad de una unión que sería para la izquierda espectacular, maravillosa, nuevamente conjuntarse precisamente con los pueblos y nacionalidades indígenas, de una fusión para una papeleta, para estar en una papeleta 2025 entre Revolución Ciudadana y Pachacuti? Mira, Sebastián, el presidente Correa ha tenido de las mejores expresiones que yo creería hacia el señor Leonidas Issa, así que no sé a qué se refiere. Yo creo que no es momento de ponernos con imprecisiones, ¿no? Porque Rafael Correa jamás ha dirigido malos términos hacia el señor Leonidas Issa, tampoco lo he hecho yo. Sí hay observaciones que tenemos hacia Pachacuti por la votación que siempre han hecho ciertos miembros, en su mayoría hacia Pachacuti. La señora Guadalupe Llori fue presidenta de la Asamblea y apoyaba a Guillermo Lazo, al igual que Salvador Salvador Quispe. Ajá, y muchos otros representantes, pero yo creo que es un tiempo de actuar con mucha madurez y con sensibilidad hacia las necesidades del pueblo ecuatoriano. Aquí lo que hay que escuchar son las necesidades del pueblo ecuatoriano. Y si hay en el tablero 10 puntos a tratar, y de esos 10 puntos, en 2 no estamos de acuerdo, habrá que ver cómo se solucionan esos 2, pero creo que los 8 puntos deberían marcar la agenda y deberían llevarnos más a un consenso, porque son más los puntos de consenso que los de disenso. Y creo que también es un momento de una unidad de la izquierda, ¿no? Yo dije esto hace un tiempo y causó un revuelo tremendo. Lo dije a título personal, ahora lo hago como presidenta de la Revolución Ciudadana. Yo sí estoy llamando a un acercamiento. No nos hemos reunido con Leonidas Issa, pero sí espero que nos podamos reunir con Leonidas Issa y conversar. Así sea, que no quiera el un lado o el otro llegar a un acuerdo. Mi postura como presidenta de este movimiento político es sentarnos al diálogo con todos los actores de izquierda, de una verdadera izquierda. ¿Cuál sería la condición, Luisa? ¿Cuál sería la condición? Que Revolución Ciudadana ponga presidenta y en la fusión de otro movimiento vicepresidenta, porque Leonidas ha dicho y Pachacuti ha dicho, si no es para presidente, no, nosotros vamos con nuestro movimiento. Es decir, sería, Leonidas presidente y Luisa vicepresidenta. ¿Te ves en ese escenario? Bueno, tendríamos que sentarnos primero a un diálogo, a pensar en una agenda programática y analizar técnicamente cómo debería formarse un binomio, cómo debería formarse la Asamblea Nacional, las asambleas provinciales y mucho más. Ok, perfecto. Luisa, quiero agradecerte por tu tiempo. Sé que son ya las 21:37. Eres mamá, seguramente los guaguas estarán ya remando a la mamá para poder dormir, para poder... Lo dejé acostado al niño antes de venir a la entrevista. Entiendo. Y te agradezco mucho por eso. Solamente con esta reflexión, ¿sientes que si el 2025 la Revolución Ciudadana no gana, sería el peor golpe que puedan recibir y prácticamente una muerte súbita para el movimiento? Creo que hemos recibido muchísimos golpes, pero cuando ha perdido la Revolución Ciudadana, las elecciones presidenciales, yo no siento que haya perdido Andrés Arauz, yo no siento que haya perdido Luisa González, yo siento que perdió el pueblo ecuatoriano, los ciudadanos que tenemos que hoy día pagar las consecuencias de un gobierno improvisado que gobierna únicamente para su grupo de poder y no para las necesidades de los ciudadanos, que miente día a día. Y una característica de la Revolución Ciudadana es que nosotros jamás mentimos ni engañamos a nuestro pueblo, que cuando ofrecemos algo con el pueblo ecuatoriano nos comprometemos con él y cumplimos. Rafael Correa cumplió todo lo que ofreció a los ecuatorianos cuando les pidió su voto y cuando ganó las urnas, lo cumplió. Esa es nuestra carta de presentación. La Revolución Ciudadana no miente, Luisa González no miente y estamos para trabajar. No pierde la Revolución Ciudadana, pierde el pueblo ecuatoriano. Luisa, muchas gracias por tu tiempo, por tu consideración, gracias por haber aceptado este espacio, gracias a las más de 600 personas en Facebook y casi 1000 personas en YouTube que han estado conectadas a nuestra entrevista y que han hecho de este espacio un espacio para conocer también la postura de la presidenta de la Revolución Ciudadana a nivel nacional. No sabemos si va a ser candidata presidencial, eso lo decidirán seguramente ya más adelante y nos darán a conocer quién estará en la papeleta por parte de la lista 5. Luisa, un abrazo y muchísimas gracias por tu tiempo con nuestro programa El Cabezazo. Muchas gracias, Sebastián, Oscar, y un abrazo a todos los ecuatorianos que han estado escuchando. Muchas gracias, Luisa. Gracias. Ha estado con nosotros Luisa González, presidenta de la Revolución Ciudadana a nivel nacional.